Bueno, la verdad que hablar de un tema que siempre particularmente me gustó mucho y que le presté mucho tiempo, que son las cuestiones ambientales, va muy, muy oportuno para el momento histórico, un momento histórico que implica un peligro real, concreto, a un bien de carácter colectivo, que es la salud pública, global en este caso. Eh, Algunos dicen, algunos amigos ambientalistas un poco más severos dicen, inclusive está en peligro la especie humana, porque hay efectos todavía no calculados o no medidos en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, el impacto social, emocional, etcétera, etcétera. La verdad que el momento es muy complejo, es un momento, la verdad que eh, de total, de mucha incertidumbre para nosotros, para los que estamos vinculados a la cuestión judicial, también, porque en definitiva no sabemos bien todavía qué nos va a tocar hacer, ¿sí? En relación a esto. Van a haber efectos, van a haber conflictos. Eh, Acá la tengo cerca en la vista a Pamela, a Daniel, eh, gente que va, a los fiscales, que van a tener que trabajar seguramente en un montón de cuestiones vinculadas con eh, cierre de comercios, bancarrotas, ver, no sé, un montón de efectos que todavía no se han podido medir y que todavía no empezaron. Pero bueno, por ahora vamos a lo primero, a lo prioritario, que son, digamos, qué pautas tenemos en materia ambiental legalmente establecidas para poder decidir. Eh, También podemos aprovechar lo que hacemos de derecho ambiental para ver un poco cómo funcionó el tema de la toma de decisiones en situación de urgencia colectiva. Uno cuando pensaba o tomaba decisiones ambientales casi que pedía perdón, decir, bueno, miren, la verdad, discúlpenme, voy a parar un poco esto. Y aquí en esta situación de conflicto global se ha visto que se ejecutaban decisiones de una manera muy brutal y muy tremenda, una serie de medidas que muy propias de los derechos ambientales o del derecho ambiental, incluso basados en principios propios del derecho ambiental, como es el principio de precaución al que vamos a hacer referencia más adelante. Lo que hacemos también en derecho ambiental, lo que estamos, los que le gustan, que hay mucha gente que aquí le gusta, estoy viendo que está gente que ya pasó por la cuestión, nos habrá escuchado decir que ya algo se veía venir, digamos, sabíamos que el conflicto o un conflicto con la relación con el medio ambiente, la relación del hombre con la naturaleza, en algo iba a explotar. No se sabía bien por dónde. Leíamos La Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck, hablábamos con Lorenzetti sobre la era del desorden. Marc Augé, el filósofo francés, hablaba de la era de los nuevos miedos. Y la verdad que me quedo con un autor norteamericano, un periodista del New York Times, se llama Thomas Friedman. Thomas Friedman escribió un libro que se llama Gracias por llegar tarde, muy lindo, muy recomendable, muy interesante, donde él hace referencia a una teoría que se llama la teoría de los elefantes negros. Nosotros ya lo hablamos en el último congreso en UBA. La teoría de los elefantes negros básicamente es una mezcla que él hace entre la teoría del cisne negro de Nassim Taleb, esta idea de que, bueno, ¿qué es un cisne negro? Es un evento poco habitual, muy poco conocido, raro, un evento inesperado digamos, que genera también efectos inesperados. Y él lo mezclaba, para obtener el elefante negro, lo mezclaba. Decía, mezclamos el cisne negro de Nassim Taleb con el elefante que está sentado en la sala de la casa. Claramente es un gran problema, es algo que todo el mundo lo ve, es evidente, pero nadie se hace cargo, está sentado ahí el elefante. Entonces él dice, los problemas ambientales son como elefantes negros, todos sabemos que algo va a pasar. Es gigante, va a ser un gran problema, pero nadie lo aborda, nadie se encarga de eso. Y un poco lo que pasó fue así, es decir, todos sabíamos que algo iba a pasar, no sabíamos cuándo iba a pasar y realmente pasó.
Se trata de un conflicto ambiental, lo vuelvo a sostener, esto es un conflicto de neto corte colectivo, lamentablemente es de carácter global, por eso inclusive algunos autores lo ubican como un problema por encima de las guerras mundiales, mayor inclusive en lo que tiene que ver con su digamos, propagación de efectos negativos. También algunos dicen, como Néstor Cafferata, hace referencia a que es un problema ambiental, porque en definitiva la teoría que más se está utilizando, más allá de alguna versión que apoya las teorías conspirativas, la idea de que proviene del mundo animal y se transmitió al hombre y se transmitió de persona a persona a partir de aquel chino que comió un murciélago en algún kiosco ahí en China, en algún 24 horas de China. Entonces, esa es la versión más hasta ahora aceptada, la que difunde China también, y un poco más o menos tiene que ver con esto, es decir, con la invasión del hombre a través de sus actividades, de sus gustos y hasta de sus placeres, en algún punto inaceptable, de invadir el mundo animal y con eso, con ese tipo de actividades antrópicas, generar daños a la naturaleza y también, en este caso particular, al ser humano y a toda la especie humana. Claramente también decimos que es un conflicto ambiental porque hay una afectación de bienes y valores colectivos, no solamente aquellos tangibles como la salud o la vida, o lo que fuera, sino también de los valores culturales, porque ya no podemos compartir un mate, no podemos abrazar a un compañero, es decir, hay una afectación a la idiosincrasia habitual del argentino. El otro día leía muy graciosamente que en Alemania, en Suiza o en Suecia, para que un alemán esté a una distancia de 1,5 del otro alemán hay que obligarle a que se acerque. O sea, no se acercan naturalmente, no son como nosotros, diríamos. O sea, en cambio, el argentino medio, diríamos, sufrió claramente una modificación en su forma de vida, pero profundas modificaciones. La afectación de los bienes y valores culturales también forma parte de los bienes de carácter colectivo a los que hace referencia o los que atiende o debería atender el derecho ambiental. Ni hablar, cuando hablamos desde el punto de vista de la sustentabilidad, la parte económica y la parte social, que, como les dije, todavía, recién ahora, está empezando un poco a verse, bueno, a ver qué hacer en ese campo. Y también va a ser materia judicial, seguramente va a ser objeto de conflictos judiciales. El dilema en sí parecía muy político, el dilema original, es decir, adopto la cuarentena o voy hacia la vida cotidiana como seguía. Parecía muy político, era dramático, tremendo, pero la prioridad era eso, era poner los valores supremos, etc. Y parecía muy político, hasta que pasó en Brasil, hasta lo que pasó en Brasil. En Brasil, Bolsonaro se negó a adoptar la cuarentena, y no solamente eso, sino que lanzaba una campaña política, una campaña publicitaria, se denominaba Brasil no puede parar, y en ese sentido ordenaba, digamos, arengaba a la gente a que continúe con su vida cotidiana. Hasta que, bueno, un juez de Río de Janeiro interviene a partir de la intervención del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro, fue de oficio el Ministerio Público, y solicitó que por vía cautelar se ordene la suspensión de la campaña. ¿Por qué? Porque se violaban derechos fundamentales, como es la información, el acceso a la información y sobre todo el derecho y acceso a la salud pública, porque habían dos principios muy propios del derecho ambiental que se violaban, que eran el de prevención y el de precaución, que también vamos a hacer referencia dentro de un rato. No solamente se quedó con este fallo en la gente de Brasil, sino que hay un partido ambiental en Brasil, se llama Partido de la Sustentabilidad, que tiene, digamos, en sus estatutos más bien tiene fundamentos de carácter ambiental. El Partido de la Sustentabilidad, con el gremio, con un gremio popular de Brasil, inició una acción ante el Superior Tribunal Federal de Brasil, digamos, contra la Corte de Brasil. Y también la Corte le hace lugar a este Partido de Sustentabilidad, le hace lugar en forma cautelar rechazando a que, mejor dicho, no le hace lugar rechazando, le hace lugar a la cautelar ordenando que se suspenda la campaña, que se suspenda, y que se suspenda todo otro tipo de campaña. Digamos, fue un poco más allá en este sentido y ordenó
que no se gasten dineros públicos en campañas para este tipo de, digamos, de promociones, sino que se destinen a la salud pública. En definitiva, esta discusión que parecía muy propia del Poder Ejecutivo, al final se judicializó y terminó, cambiando la postura, o al menos morigerando la postura política del poder de turno en Brasil. Inclusive ayer la Corte siguió trabajando en este sentido, por ejemplo, ordenando que no se admita al nuevo jefe de la policía de Brasil porque tenía una relación de amistad con el presidente. Decía, hay toda una situación. En Argentina todavía no, recién ahora empezaron a aparecer con este tema de los habeas corpus colectivos, empezaron a surgir algunas decisiones judiciales vinculadas con el COVID. La Corte ya se manifestó ante un pedido de la Presidenta del Senado respecto de la situación. Si bien no tiene relación específica con el COVID, es un pronunciamiento que sirve como precedente. Seguramente van a haber conflictos, como le vuelvo a repetir, conflictos laborales. Hay una sentencia de admisiones, hay otras que han tenido en el país respecto a los despidos, y van a haber seguramente también, a partir de la intervención de los gremios, acciones colectivas en materia laboral y seguramente en algún otro sentido. En materia ambiental, propiamente dicho, la pandemia no sé si va a generar mayor conflicto. De hecho, en términos de naturaleza y en términos de recuperación del hábitat, le vino bien al mundo la cuarentena. Realmente se han empezado a tomar cierto equilibrio, algunos ecosistemas que estaban muy alterados, se recuperó prácticamente en su totalidad la capa de ozono, ha habido recuperación de vida natural en algunos lugares, como en Venecia. Ayer una alumna me pasó una foto de un tucán en Posadas. No sé qué estaba haciendo, capaz que le agarró la cuarentena en Posadas y no pudo volver, pero la verdad era bastante raro. Pero bueno, de algún modo, en términos ambientales, no creo que genere mayores cambios, salvo que pueda surgir con posterioridad en lo que tiene que ver con algún desarrollo económico, lo que fuera. Pero sí tiene efectos, por supuesto tiene efectos colectivos, sobre todo vinculados con la salud pública. La salud pública está muy vinculada con la cuestión ambiental y sobre todo en relación a que se trata de un derecho de tercera generación, derecho de carácter colectivo, pues en la mayoría de las causas ambientales, la acreditación del daño o de la contaminación ambiental permite suponer razonablemente que los daños a la salud provienen de esa contaminación, es decir, permite establecer o presuponer la existencia de un nexo entre contaminación y afectación a la salud, y en este caso, quien alegue lo contrario deberá probarlo, es decir, hay como una inversión de la regla de la carga, particularmente, generalmente siempre hay, pero en este caso mucho más específico porque ya se acreditó o se acreditaría la contaminación del medio ambiente. Vamos a hacer una estructura de aquellas pautas legales que ordenan a los magistrados qué tipo de relación o qué tipo de resoluciones tienen que tomar en materia ambiental. Como si fuese una pirámide de Kelsen que ya no se use más, sirve como para que nos ubiquemos un poco de arriba hacia abajo. Primero, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional nuestra incorpora en el año 94 el artículo 41, que es un poco el padre nuestro de lo que hacemos el derecho ambiental, lo que nos gusta el derecho ambiental, porque reconoce la existencia de un derecho a un ambiente calificado, no es un derecho a un ambiente genérico, tiene una serie de cualidades entre las cuales se encuentra la sanidad o la salud como una de sus cualidades que deben ser respetadas. Incorpora un sistema nuevo de división de competencias legislativas. Esto es importante para el que no hace derecho ambiental habitualmente. Genera el artículo 41 un nuevo tipo de ordenamiento jurídico específico para el derecho ambiental, pero sobre todo superior en jerarquía normativa, que son las leyes de presupuestos mínimos. Si hubiese una jerarquía normativa, que la hay, pero en este sentido, si fuésemos como si fuese un sistema de exclusión de normas, que ya no se usa más, pero como si lo fuere,
tendríamos que excluir, digamos, quedaría la Constitución y después las leyes de presupuestos mínimos. Esto es importante porque después se incorpora el derecho privado en el artículo 241 del Código Civil y expresamente ratifica la vigencia de las leyes de presupuesto mínimo, aunque no hacía falta, yo creo que lo pone ahí un poco como para que entren en el universo o en esa cultura nuestra muy de trabajar con los códigos, bueno, así mira, hay leyes de presupuestos mínimos. Y particularmente el artículo 41 incorpora el daño ambiental y ahí ya llega el primer mandato para los magistrados. Dice el artículo 41 que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Ese es el primer mandato del constituyente a los magistrados. Lo primero que un magistrado deberá buscar en caso de, a ver, supongamos que digamos, cuando tiene acreditado la existencia de daño, es la factibilidad técnica de una recomposición in natura. Es decir, volver las cosas al estado anterior. Esa debe ser la primera opción. Debe ser, de hecho, es la primera opción. Es el mandato constitucional a los magistrados, es decir, tengo por acreditado el daño, debo buscar que factiblemente, que técnicamente sea posible recomponer. Cuando no fuere posible recomponer, ahí recién empezar a ver la posibilidad de combinar esa solución con la reparación, siempre previendo alguna reparación, que sería como una especie de regla de compensación, es decir, bueno, no puedo volver a tener estos árboles, bueno, pero que me plante otros, que vea de alguna manera cómo compensar la pérdida, por ejemplo, de dióxido de carbono, que se mide, que se calcula por hectárea de bosque, por ejemplo, por hectárea de bosque nativo, o la pérdida de una especie de biodiversidad, ver la manera de cómo se cuantifica o cómo se puede medir en términos biológicos, en términos científicos, no hablamos de aquí de términos económicos. Cuando no se puede más, cuando no hay opción científica, cuando no hay opción para volver a obtener alguna compensación en términos de servicios ambientales, allí recién el juez va a tener que recurrir a la indemnización sustitutiva. ¿Sí? Las indemnizaciones sustitutivas por aplicación de la Ley General del Ambiente nunca recaen en el particular, o generalmente no se busca que sea el Estado, salvo algunas excepciones. Lo que pretende la ley es que se cree en la misma resolución judicial, que se cree un fondo de compensación ambiental, una especie de fondo específico, una asignación de recursos específicos, que sea administrado por alguna autoridad. ¿Sí? La Corte, en la causa Mendoza, generó la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca, Matanza y Riachuelo, y estableció quiénes lo iban a integrar y le dio mandatos, los generó. La Corte, de vuelta en la causa de Río Atuel del año 2017, también determina una autoridad para la cuenca del Río Atuel y establece una serie de mandatos y de obligaciones y sobre todo de responsabilidades. Con una nota que hago así al margen, muy interesante, que es cuando crea la Corte la Autoridad de Cuenca, Matanza y Riachuelo, cuando establece el plan de recomposición de la cuenca y le pone plazos, porque esto después vamos a ver cómo también forma parte de un mandato, esto no es opcional, y aunque sea opcional, decía Marcos Córdoba, cuando hay una facultad, para el juez es un deber utilizarlo cuando corresponde. Digamos, básicamente las potestades se usan o se deben usar cuando corresponde. Cuando crea la autoridad Cuenca, Matanza y Riachuelo, la Corte fija los plazos, fija el plan y le dice, usted informe la autoridad va a informar el cumplimiento de los plazos, el cumplimiento de las metas interinas, etc. Y en caso de incumplimiento o de inobservancia, le impone una multa al presidente de la Autoridad de Cuenca, Matanza y Riachuelo, que siempre recae en el ministro de Ambiente de la Nación. Después fue su secretario, ahora creo que es ministro de vuelta. Vamos a ver qué pasa. El ministro. Lo que pasa es que lo deja bien en claro la cuenca ahí. No se paga con fondos públicos, no lo paga el Ministerio de Ambiente, lo paga el ministro en persona, con su peculio.
¿sí? La doctora Piccolotti pagó muchísimas multas. No sé de dónde sacó la plata. La plata se la extraían de su patrimonio personal. Esto generó, por ejemplo, que el que vino después, el doctor Bibiloni, no pague ninguna multa. ¿Por qué? Porque cumplía los plazos. Porque si no, se lo tenía que pagar él. Fue una innovación que funcionó bastante tiempo. En este momento no sé si están funcionando porque en realidad está desfasado en todo lo que tiene que ver con plazos la causa de Riachuelo, pero bueno, sigue avanzando. Igual en la cuarentena también se vio alguna mejora en lo que tiene que ver con el caudal de la cuenca del Riachuelo en La Matanza. En definitiva, no hay una opción, no es que hay una opción, lo que hay que hacer, hay una serie de escalas que hay que tomar. De vuelta, constitucionalmente, el mandato es recomponer. Si no se puede recomponer, recién pasar a las otras posibilidades. Y como dice Horacio Rosati, en su libro de Derecho Ambiental Constitucional, se pueden combinar soluciones. Puede haber recomposición en algún aspecto, puede haber reparación en otro aspecto, compensación, y eventualmente alguna indemnización que se destine, esas indemnizaciones se tienen que destinar a alguna actividad que de alguna manera compense, mejore, implique ornamento, implique alguna satisfacción de índole colectiva. De vuelta, las indemnizaciones no van a los patrimonios particulares. Que puede haber daño ambiental individual, sí puede haber daño individual por rebote, como decía Bustamante Alsina. Bustamante Alsina decía, hay un rebote de lo colectivo en lo ambiental, es decir, la generación de un daño colectivo puede provocar daños a la salud individual. Esos daños son indemnizables, pero son individuales, y si la acreditación corresponde a cada uno. ¿Se entiende? Si hay una diferencia ahí. Las indemnizaciones por daño colectivo, ¿sí? Que puede ser daño material, daño emergente, puede ser inclusive a partir de la causa la estrella, el transporte de la estrella del año 96, puede haber daño moral colectivo. En estos casos, siempre va a un fondo de compensación que lo administrará alguna autoridad o que se cree en el momento, que se cree en el fallo, y ese fallo va a determinar cómo se va a gastar, y lo que va a hacer esta autoridad es rendirle cuentas después al magistrado que tiene a su cargo la causa. Si fuese un tribunal superior, podrá delegar también en un magistrado inferior el control de la misma. Pero el proceso, básicamente, digamos, el proceso por daño ambiental tendría que tener, digamos, ese objetivo de máxima, ¿sí? Y después recién pasar a otras cuestiones. La Constitución Nacional también, en el artículo 43, creó a partir de la reforma del año 94 o incorporó el amparo colectivo por cuestiones ambientales, entre otros amparos colectivos que incorpora a partir del segundo párrafo del artículo 43. Para ustedes que están ya en el tema, no es muy complicado esto, no se aparta de ninguno de los principios procesales, tutela judicial efectiva, respuesta idónea, eficaz, oportuna, todo eso que suena recontralindo, pero lo que puede generar algún conflicto, y que genera a veces, es si, la pregunta es si el amparo colectivo del segundo párrafo necesita, digamos, o requiere dar cumplimiento a las características que tiene que tener la acción de amparo individual. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Como están con el micrófono, tienen que hacer así o no, sí. No sé cómo se manejarán con pancartas. Pero, ¿puede habilitar alguno para contestar también o por el chat, doctor? Así meto un mate. Porque el tema es así, o sea, básicamente es así. Requisito del amparo individual, ilegalidad manifiesta, lesión actual inminente, derecho líquido incontestable, la inexistencia de otro medio judicial, inexistencia de otro medio judicial más idóneo, digamos, y el ambiental. En muchos casos, inclusive uno que llegó a la corte contra la comunidad, que era la comunidad Wichi,
que inclusive después terminan todos estos en tribunales internacionales, se negaba el amparo porque no cumplía con esos requisitos de la ley de amparo, que de alguna manera regulaba lo que establecía el artículo 43 en su primer párrafo. Es más, mi opinión, y la de algunos, como Claudia Asdar o Néstor Caferata, es que no se requiere el cumplimiento de esas características. Digamos, no se le podría pedir al derecho ambiental que refiera, por ejemplo, a un derecho líquido e incontestable, porque normalmente la mayoría de las acciones ambientales requieren de alguna actividad probatoria compleja. Y tampoco podemos pedirle que sea una ilegalidad manifiesta, porque muchísimas veces las cuestiones ambientales devienen de actividades de responsabilidad por actividad lícita, porque está autorizado, porque tiene alguna evaluación de impacto aprobada. En esos casos, digamos, no existe una ilegalidad manifiesta o evidente, ¿sí? Y particularmente creo que además hay una cuestión lógica, es decir, si a las cuestiones ambientales colectivas le pedimos lo mismo que en el primer párrafo del artículo 43, ¿qué sentido tiene ponerlos en el segundo párrafo? O sea, no hubiera tenido necesidad el constituyente de distinguir la existencia del amparo ambiental si le vamos a pedir la misma norma, le vamos a pedir los mismos requisitos que en el primer párrafo del artículo 43. Eso me parece una cuestión que cae de maduro, es decir, está bien, algunos dicen, no, bueno, solamente el artículo 43 solamente lo que hace es ampliar legitimación. Y claro, bueno, requiere ampliar la legitimación porque se tratan de otro tipo de derechos, donde no hablamos de daños directos o daños individuales. Ni siquiera hablamos de damnificados, hablamos de personas con un interés razonable que pueden verse afectadas. Por eso el término que genera la Constitución, que es nuevo, el legitimado, es el afectado. ¿Y quién es el afectado? ¿O qué entiende la Constitución por afectado? Entiende por afectado aquel que tiene alguna vinculación, con los efectos negativos del daño. La Corte Suprema de Justicia, en la causa también del Riachuelo, dice, es legitimado aquel que acredita un mínimo interés razonable. Son conceptos, a mí me gustaría algún día tener tiempo y escribir sobre palabras o conceptos jurídicos indeterminados que parecen decir gran cosa, son grandes, con gran elocuencia, y uno dice, bueno, ¿qué dice? A ver, te dice la Corte, bueno, pará, yo te resuelvo lo de afectado. El afectado es aquel que acredita mínimo interés razonable. Y vos decís, bueno, pero ¿qué es un mínimo interés razonable? ¿A qué se refiere con mínimo? ¿Poquito, chiquito, alguito? ¿Sí? ¿Qué es razonable? O sea, bueno, básicamente la traducción del mínimo interés razonable es que aquel que puede demostrar algún tipo de vinculación con los efectos negativos del daño. Imaginémonos una afectación al paisaje. Bueno, supongamos al cierre de la costanera de Posadas. Bueno, todo aquel vecino de Posadas, todo aquel vecino de Garupá, de Candelaria, de la zona que vive en la zona y que disfruta habitualmente el paisaje, va a poder plantear esta acción de amparo por afectación del paisaje conforme al artículo 43 porque se encuentra afectado. ¿Se entiende? Por supuesto que van a tener cada uno de ustedes, seguramente va a tener alguna postura. En algunos casos, también tiene que ver con el alcance o con la magnitud del daño. Es decir, si eso se trata, hay cuestiones ambientales o vinculadas con algún elemento ambiental que parecen más una acción de clase que una acción colectiva en los términos propiamente dichos de derecho ambiental, porque digamos, no se trata de un número indeterminado de personas, sino de un número muy determinado de personas, casi parecido con consumidores, como cuando pasó con algunos barrios que se encontraban afectados por alguna napa freática o por alguna filtración de alguna estación de servicio. Digamos, en esos casos parece más bien una acción de clase. El legitimado ahí, digamos, se va a parecer mucho al de la acción de clase, pero se trata de una cuestión de daño ambiental, ¿sí?, vinculado a un colectivo, aunque sea
menor, aunque sea pequeño y aunque sea determinable, ¿sí? Porque hay una afectación a la salud de vuelta y hay una afectación a un montón de valores o bienes colectivos, aun cuando fuera determinado. Y bueno, en cada caso, cada juez va a poder, digamos, determinar si esa persona es la legitimada o no. Pero nosotros siempre pensamos en una máxima, en un conflicto de carácter colectivo y que, digamos, explique o, digamos, que permita, digamos, una más amplia participación ciudadana. Entiendo que esta interpretación además tiene un sustento, si queremos decir, podemos plantearnos algunos principios como podría ser el principio pro homine o el principio pro actione o favor actione, qué sé yo, todo esto de que esta idea de que la naturaleza del derecho tutelado expande un poco los criterios de admisibilidad de la acción de amparo. Decimos, está en juego el interés general, está en juego el interés público, el bien común, bienes y valores colectivos generalmente irreemplazables, generalmente que generan, digamos, irreparables en términos de recuperación del bien, como puede ser la vida o la salud. Entonces, ese es el criterio que creo que debería tener o debería primar, porque se tratan de cuestiones muy, digamos, de mucho compromiso social, digamos. Entonces, decía el doctor Moset Iturraspe una vez, hay que hacerle lugar. Cuando se presenta un vecino y presenta algo, dicen, ¿por qué un tipo, dice, una persona que se va a meter en un proceso judicial para defender el bien común, hay que valorarlo, decía el doctor Moset Iturraspe, debe estar vinculado, dice, porque si no, no va a venir. Nadie quiere meterse en problemas judiciales si no tiene nada que ver. Por supuesto, también agregamos al afectado las ONG, ¿sí? Que tienden a esos fines, que bueno, ustedes ya saben, deberán acreditarlo por sus estatutos, y el defensor del pueblo, que es que en algunos municipios lo tienen, y faltaría que haya en la provincia y también en la nación. Pero eventualmente con eso ya está. En esta escala normativa que habíamos hecho referencia, y en esta división de competencia legislativa que marca el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando establece que la nación va a dictar las leyes de presupuestos mínimos y las provincias las necesarias para su complementariedad, la nación dictó a partir del año 2002 una serie de leyes de presupuestos mínimos. Dentro de estas leyes de presupuesto mínimo dictó una, la tercera, que es la 25675 o Ley General del Ambiente, que a mi modo de ver es la ley de presupuestos mínimos. El resto son como, también tienen el carácter de presupuesto mínimo porque así lo dice la ley, porque así lo establece, pero en rigor, en lo que tiene que ver con la interpretación, con la validez, con la operatividad, con el vigor normativo, la Ley General del Ambiente es la ley marco de protección en todas las cuestiones ambientales. Porque además, en su contenido, establece una serie de pautas que son, digamos, cuestiones a seguir en todo conflicto ambiental. Siempre, nunca me salgo de la cuestión de enfocarme en lo que requiere o refiere a los procesos judiciales, ¿no? En primer lugar, la Ley General del Ambiente, la 25675, establece que sus pautas son de orden público y refiere al orden público ambiental, ¿sí? A un orden público protectorio, a un orden público de coordinación con los valores colectivos, genera un mínimo inderogable no solamente para las personas, sino para todos, no las partes en el ejercicio de sus derechos privados, individuales, sino para todo, para el legislador, para el presidente, para los poderes judiciales, para todo el mundo. Establece un mínimo inderogable y que no puede ser objeto de alteración. Un orden público de dirección, ¿sí? Digamos, las autoridades deberán dirigir todas sus políticas públicas en búsqueda o por la obtención de los objetivos de sustentabilidad. Esto que el doctor Ricardo Lorenzetti hace referencia al Estado socioambiental de derecho. Digamos, todas las políticas públicas orientadas a
la obtención de la sustentabilidad. En el sentido de que también todas estas decisiones pueden ser objeto de controversia o de análisis de constitucionalidad por afectación al orden público ambiental. No deben contradecir, no solamente deben dirigirse, mejor dicho, no solamente no deben contradecir, sino que deben tender hacia ese sentido. Todas las decisiones políticas públicas, incluidas las decisiones judiciales, también entran dentro de este, dentro de este tamiz o dentro de este estándar que se debe cumplir. La Ley General del Ambiente tiene una particularidad muy graciosa, que es que es la tercera ley de presupuesto mínimo, y ahí recién se dieron cuenta que faltaba definir presupuesto mínimo, y lo define en el artículo 6º de la Ley 25675, define qué es presupuesto mínimo. Para los que son ajenos a la materia del todo, para entender básicamente en pocas palabras, presupuesto mínimo es un estándar básico de protección. Es un estándar, una protección uniforme, ¿sí? Como una especie de límite que no puede ser perforado, que puede ser mejorado normativamente por las provincias y por los municipios. Esto también es interesante porque alteró un poco la distribución de competencias propias del Congreso de la Nación para permitir que cuando sea la cuestión ambiental o cuando se funden en cuestiones ambientales, las provincias posean facultades legislativas. En ese sentido, en muchos casos las provincias van a poder restringir cuestiones vinculadas con la propiedad en forma genérica o en forma general a través de una norma dictada por la Cámara de Diputados, en la medida en que atienda a cuestiones ambientales, de carácter ambiental. Porque así lo dice el artículo 41 y así lo dice el artículo 6 de la Ley General del Ambiente. Esto no es menor para una provincia como por ejemplo la nuestra, que tiene algunas cuestiones a resolver vinculadas con el ejercicio de derechos individuales, por ejemplo, por la política vinculada al control del dengue, por ejemplo, para darnos una idea. Esta idea de presupuestos mínimos no es menor. Los presupuestos mínimos de protección, entonces, deben ser respetados en todo el territorio del país. Las provincias deberán, acomodar su legislación a estos presupuestos mínimos, y en caso de que no lo hagan, toda legislación que vulnere el presupuesto mínimo carece de validez. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es importante? Porque la Ley General del Ambiente también posee normas de orden procesal, artículos de la ley que tienen alcance procesal. Tienen normas de orden específicamente procesal, o sea, de su naturaleza es procesal, pero también tienen normas de orden sustancial que expanden sus efectos a los procesos, como por ejemplo los principios de la política pública ambiental que hicimos referencia hoy, ya lo mencionamos, que tiene que ver el principio, particularmente el principio preventivo y el principio precautorio, que después vamos a ver cómo funciona si nos da el tiempo. Yo no me di el tiempo, así que cualquier cosa, Ivonne me hace seña y me corta. Claramente, o todos aquellos sabemos que un proceso colectivo no puede ser abordado desde la perspectiva de nuestros códigos procesales actuales, porque legislan otro proceso, un proceso intersubjetivo, digamos, donde prevalece el sistema dispositivo, privatista, digamos, cada parte puede disponer de sus pretensiones, son individuales, ¿sí? Divisibles. Es decir, los procesos colectivos no atienden a esta naturaleza. No pueden ser, diríamos, regulados desde la mirada de los códigos procesales actuales. Y como no se ha podido todavía regular un código de proceso colectivo ni a nivel nacional ni a nivel provincial, lo que ha venido haciendo la Corte es dictar acordadas, como la 32 del año 17, donde va tirando algunas pautas, ¿sí?, que deben tener los procesos colectivos. Que después, si nos da, también podemos ir viendo de qué manera se organizan, porque en definitiva los procesos colectivos
en realidad se gestionan. Digamos, hay un poder muy fuerte del magistrado también que es propio, surge de esta normativa. Requiere un cauce procesal diferente porque la naturaleza de la pretensión es diferente, porque la intervención de las partes va a ser diferente y porque las decisiones, las actividades que se desarrollan en cada caso son muy diferentes, muy distintas. ¿Cuáles son esas normas de la Ley General de Ambiente que tienen o surten efecto procesal o son procesales? Primero, la competencia. La competencia está legislada en el artículo 7 de la ley y también en la primera parte del artículo 32. La competencia no cambia mucho, básicamente dice que se rige por las reglas ordinarias, digamos, por el artículo 5 y 6 del Código Procesal, y no es una cuestión menor, sobre todo porque aquí en la provincia de Misiones suele pasar que los daños son generalmente con efectos interjurisdiccionales. Vamos a tener ese lío, lo han tenido, yo sé, por suerte tenemos diálogo importante con algunos magistrados, hemos tenido algunos conflictos, por ejemplo, cuando tiene que ver con el río Paraná, con el río Uruguay, surgen conflictos que terminan cayendo en juzgado federal o en sede federal. Yo en este sentido soy un defensor acá y en todos lados donde me toca estar de las justicias provinciales. No entiendo, es más, en el último congreso que hicimos en Ushuaia sobre la justicia, yo reclamaba para nuestros poderes judiciales, reclamaba la recuperación del nombre federal. Los verdaderos poderes judiciales federales son los provinciales. Los provinciales son los que se hacen cargo de todos los conflictos de las provincias, de los líos. Los federales tendrían que recuperar un nombre diferente, ponerse juzgados nacionales, centrales, lo que fuera, pero la justicia federal propiamente es la justicia provincial. Y en este sentido, creo fervientemente que las provincias cuidan mejor lo suyo que la nación. Y quedé muy convencido de ello después de lo que pasó con la Reserva del Campo San Juan, donde se pretendía federalizar un recurso propio de la provincia de Misiones. Hay todo un tema en esto de jurisdicción y dominio, que viene de la época de Pedro Frías, y que no termina de resolverse. Yo creo que la cuestión ambiental es una buena oportunidad para revisar esto. Empecemos a revisar algunos conceptos que consideramos casi como dogmas y que deberían ser analizados a la luz del nuevo artículo 41, artículo 124 infine, digamos, donde se establece el dominio de las provincias sobre sus recursos y sobre todo el uso y aprovechamiento de los recursos y la protección de los mismos por parte de las provincias. Así que es un conflicto que vamos a tener muchísimas de las veces porque generalmente cuando se plantea alguna cuestión vinculada, por ejemplo, con los ríos, termina siendo federal. Yo creo que hay que hacer fuerte el enfoque cuando el conflicto es ambiental a que que el conflicto tiene ese carácter, que no habla de dominio, que no habla de límites, no es una cuestión de límites, no hay una cuestión de nacionalidad, nada, sino enfocarse en esa cuestión específicamente ambiental y que los afectados, básicamente, aun cuando se trate, por ejemplo, de la contaminación del Paraná, termina siendo los ciudadanos de la provincia de Misiones y ahí empezar a pelearlo desde esa perspectiva. Algunas veces funciona, otras veces no funciona. La Ley General del Ambiente, a partir del artículo 27, específicamente empieza a legislar algunas cuestiones vinculadas con los procesos ambientales. Particularmente define el daño ambiental, lo define, le da dos elementos, son dos elementos que deben ser analizados para ver si hay daño ambiental. Dice, habrá daño ambiental cuando exista alteración relevante que produzca una modificación negativa del ambiente, de sus elementos, bienes, valores colectivos. Se debe sumar, por un lado, una alteración relevante que implique una modificación negativa. Esto, ahí entra a talar, diríamos, la información o
el asesoramiento que tenga el magistrado al momento de tomar su decisión. La relevancia, la alteración relevante o la relevancia a la que hace referencia Rosati va a ser absoluta o ponderada. Absoluta cuando hay afectación de una especie de la biodiversidad. En eso no hay conflicto. Cuando la alteración es absoluta, relevante absolutamente, además, dice Rosati, siempre va a ser negativa. Entonces ahí no hay conflicto. A ver, en todo lo que tenga que ver con el yaguareté, cualquier afectación a un elemento de su especie pone en peligro la biodiversidad, digamos, porque pone en peligro la existencia misma de la especie del yaguareté. En ese caso, siempre va a ser daño ambiental, siempre esa alteración va a ser relevante y por lo tanto, en ese caso, al ser relevante de forma absoluta, termina siendo negativa. Donde surge lo fino, donde surge el conflicto, es cuando la alteración es relevante en forma relativa, ponderada, y la modificación no está claro si es negativa o es positiva, porque la modificación negativa o positiva generalmente tiene que ver con una percepción del conflicto, una percepción social del conflicto. A ver, el uso de un caudal de agua en una zona árida, como puede ser Salta o el norte argentino, no es lo mismo o no tiene la misma percepción en una zona como la nuestra. Decíamos, en ese sentido se aplica el principio de la realidad, que está en el artículo 10 también de la ley, que dice que las decisiones ambientales se toman en un determinado lugar, en un determinado momento histórico. Entonces, básicamente el concepto de daño es un concepto dinámico. Ese concepto dinámico de daño va a depender también del momento y el lugar donde se toma la decisión. La alteración, la relevancia de la misma va a ser muy propio, de vuelta, va a ser un análisis muy propio de los científicos. Bueno, a ver cuáles son los efectos, cuál es el nivel de saturación del agua, cuál es el nivel de saturación del aire, hay o no afectación de la capacidad de carga del recurso, se va a poder recuperar, si tal estos ejemplares y lo planto allá, esta plantación, este sistema de plantación cíclica va a responder. Eso claramente nos vamos a tener que asesorar con algún grupo de especialistas, con alguna ONG que quiera colaborar como tercero, como Amicus Curiae, como lo que fuera. Pero después, esa alteración, esa relevancia, vamos a tener que definirlo si es negativo o es positivo, de acuerdo a un inventario patrimonial, social, cultural que nosotros podamos hacer o tener en ese momento. Siempre le doy el mismo caso, es decir, cuando supongamos que sacrificamos 400 hectáreas de pastizales con buena cantidad de biodiversidad, cercanos al río, al paisaje, lo que fuere. Desmontamos todo eso, tiramos todo eso abajo y lo que hacemos ahí es poner un barrio y proda. Hasta ahora no conozco que haya pasado que se declare que ese barrio y proda sea claro que es una alteración relevante, porque estamos hablando de, como pasó acá en Misiones, en Posadas, 10.000, 20.000 familias que se van a un lugar determinado. Claramente hay una alteración relevante. Ahora, esa alteración relevante implica una modificación negativa o positiva en relación a los bienes y valores culturales. Como la situación histórica de la provincia de Misiones, la situación de infraestructura y la situación de desarrollo permite suponer que eso es una modificación positiva y por lo tanto en ningún caso se consideró que había daño ambiental. Después ustedes me pueden decir, bueno, algún problema de planeamiento, de urbanismo que hay que resolver. Por supuesto que sí, puede haber cuestiones particulares a resolver, a lo mejor no surgió ahora, surgirá después, pero hasta ahora no ha pasado a mayores. ¿Por qué? Porque en esa consideración jurídico, político, social, es una modificación positiva, o al menos no es negativa. ¿Se entiende cómo funciona esta idea de, bueno, yo al desglosar el artículo y al tenerlo por acreditado debo decir, bueno, hay una alteración relevante que implica una modificación negativa? En lo que tiene que ver con las reglas procesales, todos los procesos ambientales en definitiva buscan
o refieren, van alrededor o funcionan alrededor de la existencia del daño ambiental, o la posible existencia, o la probable existencia, vamos a ver la diferencia. Las normas procesales ambientales, hay que tener claro de vuelta esto. Quiero dejarlo bien claro porque me pasó una vez en La Rioja, discutir con algunos jueces que me decían que ellos bajo ningún aspecto me creían. Fantástico, yo igual conocí La Rioja, es muy lindo. Pero, digamos, las normas de presupuestos mínimos establecen mínimos de protección, establecen umbrales básicos de protección. Y la protección puede ser cuantitativa o puede ser también cualitativa. Y las pautas procesales son normas de presupuesto mínimo. Entonces, los códigos procesales provinciales, cuando se apartan de las leyes de presupuestos mínimos, no se aplican. Se aplican las normas procesales de la ley de presupuesto mínimo, porque es la ley vigente y es una ley que es superior a la otra. Digamos, se aplica para toda la política pública ambiental. Entonces, las normas procesales que reglan el proceso ambiental, que está en la Ley General del Ambiente, rigen por encima de las normas procesales cuando, digamos, hay una colisión tal que no nos permite integrarlas. Si nos permite integrarlas, las integramos, eso seguro. Ya estamos todos con el diálogo de Fuentes de aquel 2015, con el Código Civil estamos todos medio ahí ya enterados de esto, pero si hay contradicción pura, no puedo aplicar el Código Procesal Civil, sino que lo que tengo que hacer es aplicar la normativa ambiental. Y en este sentido, hay que tener presente, por ejemplo, que la Ley General del Ambiente establece que el acceso a la jurisdicción ambiental no admite restricciones de ningún tipo o especie. ¿Qué se puede interpretar de esto? A mí siempre me llama la atención cuando se interpretan estas cosas así. Bueno, dice alguno, esto no incluye la tasa de justicia. De ningún tipo o especie, nada. Entonces, no le podemos pedir que paguen tasa de justicia, porque aparte normalmente las cuestiones ambientales, digamos, por eso decimos que forman parte de las nuevas utopías o los nuevos ideales de la juventud, esto de una especie del disminuido, del hombre de a pie, contra grandes potencias, contaminantes. Bueno, generalmente la mayoría de los casos importantes son así. Entonces, en este sentido, el acceso a la jurisdicción no admite restricciones de ningún tipo de especie, ni fiscales, entiendo también, tampoco procesales, digamos, esto lo dejó claro la Corte, es decir, el juez deberá en todo caso reconducir las protecciones cuando no son adecuadas, pedir aclaraciones, como pasó en el 2008, 2006, 2008 con la Corte en la causa. Entonces, la Corte, no estamos hablando de la Corte, le dice a los abogados, a ver, ¿qué van a pretender? ¿A qué están haciendo referencia? ¿Qué piden? Déjenlo bien en claro, lo volvemos a analizar. Cuando lo analizaron, desmenuzaron y dijeron, bueno, todas estas cuestiones individuales a el juzgado que corresponda. Las cuestiones colectivas y de recomposición a futuro nos vamos a hacer cargo nosotros. Pero la Corte, en esa capacidad de dirección y en esta idea de no rechazar las acciones por cuestiones formales, por rigorismo, por lo que fueren, entiende, digamos, que el acceso a la jurisdicción debe verse favorecido, debe verse inclusive promocionado. Y ahí entra la ley a tirar todo su fuerza, su espíritu de confiar plenamente en los magistrados. Esta ley del año 2012, o sea, que es bastante, en el medio del conflicto. Dice el artículo 32, a continuación de esta especie de puerta abierta de la jurisdicción, dice, el juez podrá disponer, de vuelta dice podrá, pero como te vuelvo a repetir, entiendo que cuando dice podrá, es una potestad que se le da de máxima optimización, es decir, entonces el juez debe usarla. Cuando necesita usarla, tiene para usarla. A eso entiendo cuando dice podrá, no es que es algo arbitrario, sino que debe usarla. Todas las medidas necesarias para ordenar, conducir, y acá viene la polémica, o probar los hechos dañosos, ¿sí?, para la protección efectiva del interés general.
el juez ambiental, que es el juez civil que se aboca a una cuestión ambiental, tiene que desarrollar actividad probatoria en los procesos ambientales. Lo debe hacer porque es una facultad, pero en realidad, como es en atención del interés general, lo va a tener que hacer porque, digamos, es necesario en atención a esa máxima o a ese deber de respeto por este bien común o interés público. Esta actividad probatoria del juez está así tirada y, digamos, claramente fue objeto de todo tipo de ataques por la escuela garantista. No sé si está la amiga Liliana por ahí dando vuelta. Hay gente que digamos, está muy amiga de esta escuela, pero en definitiva no se encuentra otra manera de encarar un proceso ambiental que no sea con un juez con amplias potestades instructorias. Porque de otra manera el ciudadano de a pie no va a tener acceso nunca va a tener acceso a la posibilidad de probar la existencia de un hecho dañoso. Son actividades que generalmente son caras, económicamente muy difícil, técnicamente también son difíciles de obtener. Si el juez no lo pudiera hacer por el imperio que su poder genera, no lo hubiera podido hacer nadie. Por eso, en este sentido, se aparta bastante del sistema dispositivo para entrar en un proceso con mucha proactividad, con mucho, digamos, mucho parecido con lo que se hace en la instrucción, pero en definitiva no creo que sea inconstitucional, porque en definitiva atendemos al interés general y esto no implica que no haya control, por ejemplo, por medio de las partes, no es que prueba solo, juega solo. Digamos, respetando la norma vinculada al derecho de defensa, o los principios relativos al derecho de defensa, con control de las partes, con participación de las partes, con la posibilidad de impugnar, con la posibilidad de atacarla por los medios previstos, pero el juez es el que va a disponer, digamos, las medidas que sean necesarias para la acreditación de la existencia o la potencialidad del daño. De otra manera, no sería factible un proceso ambiental que obtenga eficacia. Después, el mismo artículo establece que esto ha sido observado, vetado por el Poder Ejecutivo, pero la jurisprudencia de los tribunales ha venido utilizando. Primero se generó un conflicto porque no sé por qué las leyes ambientales, que las partes que han sido vetadas, la han mantenido dentro del texto ordenado con negrita. Y de hecho la misma Corte Suprema de Justicia una vez se confundió en la causa Salas, Dino Salas, y agregó parte que estaba vetada. Y lo agregó, y bueno, y después tuvo que sacar una aclaración. Pero lo que pasa es que lo dejaron dentro del texto con negrita. Y esta parte también estaba vetada, lo dejaron con negrita, y después los tribunales lo fueron utilizando, que es la flexibilización del principio de congruencia. Básicamente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la sentencia de un juez podrá extenderse a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes. Y es lógico. Esto es absolutamente lógico. Es decir, las partes no son, sobre todo la actora, no es una persona que conozca bien de qué se trata el proceso que va a empezar. Sabe, entiende que hay un nexo entre una actividad y un posible daño o una posible consecuencia. A veces es hasta intuitiva, como pasó en la causa Mendoza. No sé, y esto no es nuevo, esto empezó, fue desde siempre. Digamos, entonces lo que hace el juez, siguiendo la línea de investigación que lo va desarrollando, es lógico que pueda terminar entendiendo que la contaminación no viene a partir de la utilización de determinadas sustancias, sino a partir de un proceso de producción X, o entiende que es la contaminante es el agua y no el suelo o lo que fuere. En ese sentido, es lógico que el juez no le diga, bueno, no al lugar y que se quede con toda la contaminación en otro sentido, sino que, digamos, aplique, digamos, explique esta idea de que, bueno, está acreditado el daño, está acreditado por otras razones, por otro motivo, es porque surge de la actividad probatoria, y entonces es lógico
que se permita o que se entienda que el juez podrá disponer medidas distintas a las que al principio se establecieron en la demanda y contención de demanda digamos, que se planteó oportunamente. Esto me parece lógico. Fue vetado en su momento porque en el 2002 todavía había bastante miedo a lo que los jueces podían hacer, estaba muy fresco todo lo de Corralito, supongo, ¿no? Y en ese sentido se vetó eso, pero que después, que en el caso de la Municipalidad de San Jorge, en Santa Fe, se ratificó esto de que los jueces pueden hacerlo, y con la reforma del código ahora quedó bastante más aceptado eso. Y después termina el artículo 32 con un párrafo también interesante que de vuelta le otorga inmensos poderes a los magistrados, y acá me parece bastante útil para la tarea que tienen ustedes de gestionar las causas, porque aparte son causas que calan hondo en una sociedad, a veces son causas donde no se distingue bien dónde está lo ambiental, lo social, lo político, y ahí son causas que deben ser atendidas con mucha prudencia, pero nunca con menor valentía. El artículo 32 en ese párrafo le permite al juez que en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, disponga de medidas de urgencia sin audiencia de la otra parte, pudiendo hacerla también de oficio. Es decir, lo dice precisamente, es decir, el juez podrá asimismo disponerla de oficio. El juez puede dictar cautelares de oficio, puede ordenar tutelas anticipadas de oficio, puede reencauzar el proceso, convertirlo en un proceso autónomo, al pedido, darlo por terminado a partir de una disposición de carácter autosatisfactivo, lo que fuere. Diríamos, todas las medidas de urgencia, de vuelta, dice medidas de urgencia, por lo tanto incluye todas las relativas a las tutelas diferenciadas, a las cautelares denominadas, las genéricas, las que se le ocurran. Todas pueden ser dispuestas, si es a pedido aparte, sin audiencia de la otra, sin haber sido escuchada la otra, pero también puede ser de oficio. Y esto es importante. Yo siempre le pido a los magistrados, a la gente amiga, que analice la posibilidad de disponer, apenas tiene conocimiento de la causa, de disponer algún tipo de cautelar que después pueda irse agravando, morigerando, pero es como una especie de reacción al conflicto, que de alguna manera calma o baja los ánimos de este tipo de situaciones. Es muy recomendable, porque aparte, al poder hacerlo de oficio, por supuesto que nos permite tener un amplio espectro de medidas a tomar, y en este sentido es interesante esta potestad. Además, teniendo presente que normalmente el que tiene una formación más clásica nunca va a encontrar en las cautelares tradicionales o en la tutela anticipada o en la medida autosatisfactiva los requisitos de admisibilidad para las causas ambientales. Supongamos, en un caso pedimos verosimilitud del derecho, en otro caso pedimos un nivel elevado de certeza, en otro caso prácticamente convicción. Con palabras más, palabras menos, lo que estamos hablando, estamos buscando evidencia clara, de vuelta de un derecho. El peligro siempre es más palpable, pero la evidencia no lo es tanto. Hay un principio de la política pública ambiental que es el principio precautorio. El principio precautorio digamos, estableció o incorporó la incertidumbre como motor de decisiones eficaces. ¿Qué dice el principio precautorio? El principio precautorio dice que ante el peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o falta de certeza científica, este es el elemento identificante del principio precautorio, la falta de información, o la ausencia de información o la falta de certeza científica no es obstáculo para tomar medidas eficaces.
Es más, ordena al juez, a los operadores políticos, dice la Corte en la causa Sala, esta que habíamos hecho mención, que el principio precautorio es una obligación, o implica una obligación, de actuar extensible a todos los funcionarios públicos. Esta obligación de actuar, es decir, yo debo tomar una medida eficaz para evitar el daño en una situación de incertidumbre. Yo no tengo certeza científica y no tengo información. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es lo que están haciendo los gobiernos y los poderes ejecutivos y todos los poderes en definitiva, porque hay bastante consenso en esto. Estamos tomando decisiones en un ámbito de absoluta incertidumbre. Decisiones que buscan evitar los daños o agravar su magnitud. Bueno, en las causas ambientales siempre hay como dice José Saín, un margen importante de incertidumbre. Si nosotros trabajamos con el principio precautorio en estado puro, como pasó en su momento con los campos electromagnéticos, como pasó en su momento con el asbesto, como pasó en su momento con el propóleo, como pasó en su momento con los PCB, como pasó en su momento con un montón de sustancias, que no se sabía si podían o no generar daño, pero por las dudas, por la precaución, por la prudencia se tomaban medidas eficaces. Si trasladamos eso al campo de las cautelares, tampoco nunca podríamos dictar una cautelar, porque la verdad, verosimilitud no hay, si no tengo probado mínimamente el nexo causal. Menos va a haber para dictar una tutela anticipada, menos autosatisfactiva. Por eso vuelvo a repetir, no podemos pedir aplicar los códigos procesales a las cuestiones ambientales. Nos aferramos a lo que tenemos. Dictamos medidas de urgencia, que son, medidas de urgencia sin audiencia de otra parte, prácticamente son cautelares, parece que son cautelares ambientales, y se rigen por la Ley General del Ambiente. ¿Sí? Por eso se puede dictar este tipo de medidas sin necesidad de entrar a analizar los requisitos de admisibilidad previstas en los códigos procesales que legislan para otro tipo de procesos, ¿sí? Para otro tipo de situaciones. Después volvemos, se me está haciendo muy largo, pero trato de cerrar. Artículo 33, habla de la fuerza probatoria de los dictámenes del Estado, dice que tendrán el carácter de prueba pericial, esto siempre y cuando uno no litigue contra el Estado. Y después, la cosa juzgada no es una cuestión menor. En el fallo del río Atuel, la Corte, revisó cosas juzgadas, admitió revisar cosas juzgadas. La cosa juzgada en materia ambiental siempre pasa en autoridad de cosa juzgada formal. ¿Cuándo pasa en autoridad de cosa juzgada? Porque cuando la causa es rechazada por cuestiones probatorias, no pasa en autoridad de cosa juzgada. Y si pasa en autoridad de cosa juzgada, siempre pasa en autoridad de cosa juzgada formal. Esto quiere decir que en algún momento podrá ser revisada, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de principio precautorio, donde la ciencia va evolucionando y puede ir cambiándose, puede ir modificándose la gravedad del daño, pasando desde la inexistencia de daño a un daño mucho mayor, ¿sí? Cuando la ciencia va respondiendo a algún tipo de pregunta que va surgiendo al efecto. Y además tiene carácter erga omnes. Por último, les juro que no, ya me voy, es el Código Civil. El Código Civil implicó lo que denominó el doctor Gonzalo Soso la ecologización del derecho privado. Por mandato de este nuevo código, todos los jueces civiles ahora son jueces ambientales. Atienden todos los derechos de incidencia colectiva y por supuesto también los derechos ambientales. Se enmarca este nuevo código dentro del movimiento que todo el mundo hace referencia a la constitucionalización del derecho privado, aunque pareciera más correcto hablar de la privatización del derecho público, porque en definitiva es lo privado lo que debe acomodarse a la Constitución. Y sobre todo que era imposible seguir haciéndole decir cosas a Vélez Sarsfield que ya no podía sostenerlo. Brevemente, título preliminar, de vuelta, marcar a fuego la supremacía constitucional, a
a referirse a cuestiones muy vinculadas, muy caras, muy cercanas al derecho ambiental, como tiene que ver con las medidas razonables, refiere el artículo 2, refiere el artículo 3, la razonabilidad, el artículo 1 también. El artículo 2 hace referencia a los principios, dice, dentro de las pautas de interpretación, a los principios dentro de los cuales encontramos, dice principios y valores, de la misma manera que, como hacemos referencia en el derecho ambiental, principios y valores. Es decir, todo esto tiene claramente que ver con nuestra materia, pero específicamente destacamos algunos artículos que los menciono para no aburrirlos. El artículo 14 del Código Civil, que hace referencia a la clasificación de derechos, dice este código atiende o refiere a derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva, siempre, para los que no están al tanto de vuelta, refieren sobre objetos colectivos. Estos objetos son, o estos bienes de carácter colectivo, la titularidad recae en un número indeterminado de personas y sobre todo no admiten la división de sus beneficios. Es decir, no puedo dividir individualmente qué parte me toca a mí del aire puro o del mantenimiento de los beneficios de la biodiversidad. No son divisibles en términos individuales. Por eso son objetos de carácter colectivo. Y dice, básicamente al final de ese articulito, que es casi que te diría una conquista del derecho ambiental, dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueden afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Esto es el abuso de derecho, o se considera abuso de derecho cuando el ejercicio individual de algún derecho reconocido constitucionalmente implica una especie de desaprensión hacia lo colectivo. Es básicamente decir, es como una especie de, esto es el ejercicio del derecho visto desde el orden interno, diríamos, desde los límites internos del derecho. Es decir, como pasa ahora, vamos a poner un ejemplo actual, podría ser una persona que dice, yo tengo derecho, no me discutan si tengo, pero tengo derecho a morirme dignamente. Me muero como yo quiero y si me quiero contagiar de coronavirus me contagio. Entonces, decir, bueno, tiene derecho a morir dignamente, pero el tema es que en ese ejercicio de derecho, al morirse, al ser un cadáver, sigue contagiando y sigue generando la posibilidad de un daño a terceros, que es lo que no puede atenderse. Hay la posibilidad de propagar una enfermedad de carácter global, de carácter general, de carácter colectivo. Entonces, eso es el ecoabuso del derecho, como lo llama Gonzalo Soso. ¿Sí? Hay el ejercicio individual de un derecho que afecta a derechos de incidencia colectiva. Pareciera que tiene ese límite, digamos, está en el ejercicio pleno de un derecho, pero no debe desatender esa cuestión. Pasa con el caso típico también, los dueños de árboles en un inmueble que tienen el derecho, por ejemplo, tienen el derecho a podarlo, pero no de determinada manera. O en algunos casos tendrán que conservarlos, aún contra su propia voluntad, como pasa cuando están en medianera o en alguna cuestión. ¿Sí? O lo que son titulares de dominio de alguna colección o algún cuadro que pueda considerarse patrimonio histórico-cultural. ¿Sí? En ese sentido, pueden ejercer su derecho en la medida en que no haya afectación a los derechos de incidencia colectiva. Siempre en combinación con el concepto de daño de 1737, que también incorpora, el concepto de daño, incorporó a los derechos de incidencia colectiva. Otro artículo que seguramente van a tener en los futuros conflictos ambientales es el 240 del Código Civil. El 240 del Código Civil genera lo que denominamos un test de compatibilidad. Un test de compatibilidad. El ejercicio de todos los derechos individuales van a tener que someterse a este test de compatibilidad con lo colectivo. Así lo establece expresamente el artículo 240, cuando termina el listado de todos los ejercicios de los bienes de carácter individual, dice, el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Y en esa fórmula tan genérica
Después, por supuesto, le agrega esto de conformarse con el derecho, deberán también conformarse con el derecho administrativo nacional y local, no deben afectar el funcionamiento y la existencia de los ecosistemas, de la flora, la fauna, de la biodiversidad, etcétera, eso seguro. Incorpora la figura del paisaje, el 240, pero lo más importante es que establece esta idea de compatibilidad. Y esto pasa o pasó, y el fallo del año 2017, creo que es, o 2018, del doctor Lunge en Puerto Rico, que es un caso interesantísimo, que en las causas autorizó a la municipalidad a ingresar a los terrenos particulares, a las propiedades individuales, aún contra la voluntad del propietario, aún contra la negativa del propietario. Con los cuidados, con un protocolo que estableció, pero siempre basado en el artículo 240, y en este hecho, es decir, yo no puedo ejercer el derecho individual cuando no es compatible con el colectivo. Y esa compatibilidad es un término que se va a ir de a poco llenando por la fuerza de la jurisprudencia. Esto va a ir pasando, la compatibilidad va a tener que ver con esto, con la existencia de daño o no daño, con la potencialidad de las actividades, con la potencialidad de que sea dañoso, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida que haya afectación al interés social, que cuando recaen sobre bienes de carácter colectivo, etcétera. En ese sentido siempre va a haber algún tipo de control, o va a tener que haber ese tipo de control. De vuelta, volver al concepto de daño y volver al concepto de responsabilidad civil. Por último, ahora sí, prometo que por último, la acción preventiva. La acción preventiva, que podríamos decir, en realidad toda la función preventiva, pero particularmente la acción preventiva, digamos, básicamente es de carácter, es civil, sin lugar a dudas, porque tengo programa de civil, pero es de alma ambiental, porque básicamente responde a las acciones ambientales habituales que tienen que ver con la prevención del daño, y sobre todo en lo que tiene que ver con la sentencia que hace lugar a la acción preventiva, el 1713. El 1713, si ustedes lo analizan bien, así se resuelve una causa ambiental. Cuando ustedes leen el 1713, cuando ustedes leen y ven, bueno, a ver, ¿qué debo hacer? El juez dice, a ver, hay un montón de elementos. Primero, el 1713, se debe disponer de vuelta, y acá, de vuelta, fíjense cómo hay una ratificación de las pautas procesales ambientales, sin decir que son ambientales. Lo que pasa es que ya están incorporadas. Al incorporar la cuestión ambiental o los derechos de incidencia colectiva al código, digamos, implica todo esto. Particularmente, primero creo, esta acción preventiva, para los que son abogados, es mucho más útil que el amparo. Para prevenciones, siempre hablamos de prevención, no ya cuando hay daño, bueno, también puede ser cuando hay daño, evitar el mayor digamos, agravamiento, digamos, un daño más profundo. Pero básicamente es mucho más útil, porque no requiere ningún factor de atribución. La legitimación, fíjense en 1712, la legitimación, quienes acrediten de vuelta interés razonable, ya lo dice directamente, no entró en esto, bueno, el afectado, el afectadito, el afectodólogo, o sea, al que tiene un interés razonable. Y entonces queda en manos del magistrado determinar la razonabilidad del pedido. Bueno, a ver, y yo tengo una visión más amplia, una visión más restringida, dependerá en cada caso. Pero básicamente no tiene mayores requisitos. Otra cuestión, no tiene cauce procesal previsto. Entonces queda librado de vuelta a la facultad ordenatoria del juez de decir, bueno, esto va por esta vía. Si no tengo una vía y no me quiero jugar, bueno, voy por la más rápida que tengo dentro del procedimiento. Va por el sumarísimo. Listo, punto. O si no, ordinarizo y dicto una cautelar y veo. ¿Sí? Pero en este sentido no tiene, uno puede entender que puede ser, la acción preventiva puede ir por el cauce procesal que entienda yo, de las que tengo en el cauce, o puedo entender que es una acción autónoma urgente y digo, bueno, le doy el trámite de acción preventiva, que inventaremos ahí en ese momento de qué se trata. Pero al no tener previsto eso, puedo, vamos, de acuerdo a las posibilidades que me brinde el problema,
ver, y el tiempo que me brinde el problema, puedo ver qué cauce procesal le doy. Lo único que tengo que tener presente es que acá requiero la previsibilidad del daño. Para los que no están en derecho ambiental, básicamente la precaución acá, diría, ahí la que la imagen me dice que no se aplica la precaución acá. Después, si tenemos más tiempo otro día, yo creo que sí, y después le explico por qué, pero una pelea, la doctora Kebel Maher forma parte de los expertos de Naciones Unidas en materia de principio precautorio y nosotros somos casi nada más que fervientes militantes del principio precautorio. Pero quería rescatar a 1713 porque, diríamos, ratifica el camino, ratifica las potestades a los magistrados, ratifica la confianza en los magistrados. A pedido de parte o de oficio, de vuelta ratifica la potestad de oficio del juez de flexibilizar el principio de congruencia procesal. El juez va a disponer, en este caso, si lo que pidió corresponde o para evitar el daño se requiere otra cuestión. No pedimos que los jueces sean, bueno, no sé, cada vez se le piden más cosas, pero tratamos de que no sean súper técnicos, digamos, sino que con algún mínimo apoyo en algún asesoramiento técnico puedan determinar qué medida es más idónea. Después vamos a ver cuál es el análisis que hace. De vuelta, al no tener un cauce procesal previsto, les da la posibilidad de dictar una resolución que tenga carácter de definitiva o provisoria. Esto quiere decir, yo puedo darle carácter de proceso autónomo o entender que hay puedo dictar en forma preventiva, cautelar, una decisión. Porque ¿cuáles son las decisiones provisorias? Son todas las decisiones cautelares. Son todas provisorias por naturaleza. Entonces, en ese sentido, el 1713 le permite al magistrado que esa resolución tome ese carácter, tome esa naturaleza cautelar y después sigo avanzando para ver si puedo hacer algo más o lo que fuere. Pero sobre todo, además de determinar obligaciones de dar, hacer o no hacer, que eso me parece abundante, pero bueno, no genera mayor conflicto, es decir, siempre hay que dictar algo de hacer o no hacer, o de dar o combinarlas. El código expresamente dice, y yo entiendo que esta pauta que da es típico de todo proceso ambiental, Fíjense lo que dice el código, yo lo voy a leer. Dice, debe ponderar los criterios de menor restricción posible, estamos hablando del ejercicio individual, de los ejercicios de derechos individuales, con el medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Es decir, cuando dicto una medida de carácter preventivo, voy a tener que hacer como dos listados. De un lado, pongo todas las medidas de restricción posible a los derechos individuales, las que se me vayan ocurriendo. De menor a mayor, de mayor a menor, como ustedes quieran. Y del otro lado, el máximo de eficacia o de finalidad, de eficacia a lo que tiene que ver con la evitación del daño que tengo. Y después una graduación. ¿Sí? A ver, supongamos, lo que pasa acá, lo que pasó con la pandemia. Fuimos al máximo nivel de restricción para lograr un nivel de eficacia. Cuando queremos bajar las restricciones, seguramente nos contestamos con un nivel de eficacia menor. Fíjense cómo va bajando. Habilito más actividades, sé que va a subir un poco, hasta que el punto se va a equilibrar, ¿sí? Y ahí va a encontrarse la restricción adecuada con la finalidad que yo pretendía. Así funciona en todas las decisiones ambientales. Pienso, bueno, a ver, tengo una fábrica. ¿Cuál es la máxima restricción? Cierro la fábrica. No, bueno, no podés cerrar la fábrica. La eficacia absoluta, claro, porque no hay más daño, no hay más nada. Claro, pero si yo evito ese daño, seguramente estoy generando otro. Entonces, digo, bueno, pará, busco un nivel de eficacia menor y habilito la menos restricción porque si no, no puede funcionar. Entonces, en esa búsqueda, en ese equilibrio, en esa decisión que parece, en letra es una pavada, en letra es clarísimo. Después, en el caso concreto, por supuesto que es absolutamente difícil. Por eso las cuestiones ambientales son denominadas asuntos complejos, porque no hay una solución lineal
todas las soluciones, ninguna decisión es gratuita, lo estamos viviendo. Por eso vuelvo a repetir, esto es como un gran conflicto ambiental donde se tomó una decisión tremenda, brutal y dura, muy dura, donde, digamos, ninguna solución termina siendo gratuita. Pero en definitiva, pondero los derechos en colisión, siempre hay conflicto, hay derechos en colisión, los conflictos, los derechos individuales con los colectivos, siempre implica eso es lo que lo diferencia con el derecho, con el abuso del derecho. El abuso del derecho es un derecho y su alcance. Acá estamos hablando de derechos en colisión, derechos individuales con los derechos colectivos, los derechos de la sociedad o derechos sociales. Y en ese sentido tengo que tomar ese tipo de resoluciones de carácter preventivo que, de vuelta, vuelvo a repetir, implica como una especie de menú donde tomo la decisión restrictiva y veo qué me afecta en el nivel de eficacia que estoy buscando. De la pureza total, la no contaminación, no daño absoluto, o consecuencias tolerables propias del desarrollo en esta búsqueda de la sustentabilidad, porque no buscamos en ningún caso el conservacionismo puro, porque si no sería anular la parte económica y esto no, digamos, no es lo que el constitucionalista quiso. El artículo 41 habla de un ambiente sano, apto para el desarrollo humano, no refiere a una conservación pura. Y para cerrar, la Corte, en la causa Mendoza, les tiró a los magistrados un principio. Ese principio está en el considerando 15 de la causa Mendoza. Ese principio dice: la recomposición del daño ambiental obliga a los magistrados al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces. Urgentes implica que hay que darle prioridad, no rápidas y ya, sino que hay que darle prioridad al tratamiento. Hay que tratar de que sea oportuna la resolución. Definitiva no significa que no sea medible o controlable o que esté sujeta a modificaciones, porque normalmente las cuestiones ambientales implican, y se apartan también de aquí de los procesos individuales, las sentencias son controladas por los magistrados. El cumplimiento, el nivel de cumplimiento de las sentencias son controladas por los tribunales. Y en ese ámbito, en esta idea de prueba y error, los magistrados también pueden ir ajustando sus decisiones que han tomado con anterioridad. Porque lo que buscamos es, en definitiva, y lo que dice la Corte también como principio, es la eficacia. Esto es que se pueda real y factiblemente implementar la sentencia tal cual como el magistrado la diseñó, tal cual como la pensó. O sea, que sea incorporada dentro de un mundo real, dentro de un mundo factible, con los elementos que tenemos, con las posibilidades que tenemos. Y para ello el juez debe dictar mandatos de cumplimiento bien claros, responsabilidades bien deslindadas, plazos bien definidos, aunque después vamos controlando, ¿no? Y hasta eventualmente, como lo viene haciendo la Corte, va fijando sanciones por las dudas. Dice, no se cumple esta sanción, eventualmente a 30, ya lo fija en la resolución, en la primera oportunidad que tiene, ya le va advirtiendo a quien tiene a su cargo la solución de estos conflictos que debe dar cumplimiento a este tipo de objetivos. Básicamente, ahora sí me voy, decirles que es una actividad que vuelve sobre el tapete. Los conflictos ambientales, algunos son pequeños, otros son de mucha gravedad, algunos son invisibles hasta que explotan, pero en todos hay realmente una cantidad de víctimas que uno desconoce, una potencialidad de daño que tampoco puede saber bien hasta dónde va a ir, y en este sentido hay que estar muy atentos. No son complejos, no son situaciones sencillas, realmente no es fácil para un magistrado resolver cuestiones ambientales porque tienen muchísimos elementos, siempre hay algo de ahí uno que le hace ruido, que es peligroso, pero bueno, yo estoy convencido de que
de que hay que jugársela acá, de que hay mucha precaución y mucha de valentía en el magistrado que se hace cargo de estas causas, y particularmente, y esto es una convicción que tengo hasta que me muera, creo que el mejor juez es aquel que está dispuesto a dejar de serlo para cumplir las expectativas de justicia de la sociedad. Así que, en ese sentido... Doctor,